diferencia de la entrevista médica, ¿no? Cuando nosotros, ustedes ya, ¿qué prácticas hacen? Están haciendo, ¿no? De psicología, ¿qué otra práctica hacen? Semiología. Semiología. Entonces, estamos en semiología, está con el doctor Julio. Julio Menéndez. Menéndez. ¿Se han dado cuenta que cuando evalúan algo físico, sí hacen una pequeña anamnesis, ¿no? Pero después lo más importante es el examen físico, ¿no? En cambio, en la entrevista psiquiátrica, se han dado cuenta que no es igual, tiene mucha diferencia. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, la entrevista psiquiátrica es lo más importante. O sea, con lo que vemos y conversamos con el paciente, todos llegamos a nuestro diagnóstico. Casi no hacemos exploraciones físicas a menos que sea necesario. ¿Ya? Entonces, toda esta entrevista clínica va a facilitar el diagnóstico fiable basado en los criterios operativos. Antes era más subjetivo la psiquiatría, ¿no? Era como que el médico decía, ¿no? Antiguamente eran médicos, filósofos, científicos, todo, ¿no? Porque eran bastantes ramas, músicos, pintores, de todo, ¿no? Tenían bastantes campos que abarcaban estos personajes. Entonces ellos, a partir de su criterio subjetivo, daban un diagnóstico. Sin embargo, ahora con la psiquiatría tiene todavía estos rasgos subjetivos. O sea, nosotros diagnosticamos según lo que observamos en el paciente, en ese momento y en ese día, ¿no? Pero ya tenemos criterios operativos como el DSM-5, que actualmente está, y el CIE, y esos y 11. El DSM-5 nos dan criterios ya. Cuando pasen por psiquiatría van a ver que hay criterios de cada diagnóstico. La depresión, la ansiedad, la bipolaridad, todos los trastornos mentales tienen criterios que tienen que cumplir, pero eso no significa que la persona tiene que encajar en esos criterios y recién poder diagnosticar, porque las personas pues son únicas, ¿no? Y cada persona, cada diagnóstico muchas veces no encaja, pero podemos diagnosticar de acuerdo a nuestra pericia clínica, ¿no? A nuestro examen psiquiátrico. Entonces, ¿qué hacemos durante la entrevista? Todo eso para conducirnos a una exploración y registro en la historia clínica. También hacemos una anamnesis general. Nosotros en la anamnesis principalmente describimos o escribimos todo literal como lo dice la persona, como lo dice el usuario, el paciente. O sea, usuario refiere, estoy triste porque tengo conflictos con mi familia, qué sé yo, ¿no? Entonces literal escribimos muchas veces en nuestra anamnesis. Y luego hacemos toda la exploración psicopatológica. Aplicamos todo nuestro examen mental para hacer nuestra descripción, que ese sí es más cómo nosotros lo percibimos, cómo nosotros encontramos a usuario. ¿Ya? Y la entrevista no solo pretende obtener un diagnóstico específico, sino, o sea que sí, ¿no? Nos orienta al tratamiento, sino también hacer que el paciente pues lo comprendamos de acuerdo a su contexto social, a su contexto familiar y cultural. Porque no es como en medicina, ¿no? En general, que simplemente nosotros diagnosticamos, tienes apendicitis, te curamos, te operamos, te tratamos, te curamos y ya está. En psiquiatría también vemos cómo es la relación con sus parientes, si tiene apoyo familiar, dónde vive, qué tipo de servicios de salud tiene, qué se va a poder hacer con esta persona para poder mejorar globalmente toda su salud mental. ¿Ya? Entonces es como que un objetivo más completo, ¿ya? En cuanto a toda la evaluación. Ya, ¿y qué es importante? No pueden ustedes entrevistar a un paciente dirigido a toda esta entrevista psiquiátrica en cualquier lugar. Tiene que ser un ambiente adecuado, que sea cómodo, que sea confortable, que haya silencio y que le dé seguridad y tranquilidad a la persona de poder hablar, porque habla de sus emociones, de sus problemas, preocupaciones, síntomas que quizás le causan vergüenza, le causan miedo, entonces necesita un ambiente confiable. Asegurar en todo momento de la entrevista que va a estar seguro, ¿no? Que el usuario va a estar seguro al contarnos todas estas cosas.
tenemos que saber responder de alguna forma empática a sus emociones, no hacer juicios ni prejuicios, no mostrar sorpresa, ¿no? Como que, ¿cómo es posible que haga eso? ¿Cómo es posible que piense las cosas? No es adecuado. También tenemos que analizar al paciente, ¿no? De primera instancia, si nos está comprendiendo, si nos va a poder responder bien, porque imagínense que tengo un coeficiente intelectual muy bajo, ¿no? Un retraso mental grave, moderado, posiblemente no puedas hacer un adecuado examen mental, ¿no? Conversando con él, pero con lo demás, con observarlo y todo eso, sí puedes llegar a algunas anotaciones o conclusiones, ¿no? También otra cosa que mencionan es mostrarse como experto, no dudar, no titubear cuando estás haciendo una pregunta a un usuario, porque haces que no tenga confianza, puede hacer que empiece a ya no darte la información que necesitas. Y también, normalmente no es como tal establecer una autoridad, sino como que tú sabes, ¿no? Dirigir esa entrevista, no para que el paciente ni tú se sientan perdidos, sino que tú sabes a dónde estás llevando toda la entrevista. Tenemos que escuchar activamente, empáticamente, mostrar autoridad, bueno, competencias y compromiso para ayudar, ¿no? Que estamos ahí no solo para saber, como la frase dice, ¿no? Chismosear del paciente, ¿no? Es que nosotros necesitamos esa información porque queremos ayudar, queremos diagnosticar a esta persona. Entonces, este es como un resumen, ¿no? De todo el examen mental que vamos viendo por partes, pero al final se van dando cuenta pues que mientras usted va observando, luego haces las preguntas y vas completando todo el examen mental. Nos dan en el ministerio 45 minutos para hacer el primer examen mental, ¿no? Pero cuando ustedes ven en la práctica, incluso en hospitalización, puede durar hasta varias sesiones, 1 hora, 1 hora y media, de conversar todo para poder entender al paciente, porque son muchas cosas y es complejo saber de una persona, ¿no? Lo primero es el aspecto general o externo y la conducta de la persona. Luego está el nivel de conciencia, la atención y orientación, la memoria, la afectividad, el lenguaje, el pensamiento, la percepción, el valor de inteligencia, la capacidad de juicio, el insight y la fiabilidad. Entonces vamos a desarrollarlo. Primero, como les decía, el porte, el comportamiento y la actitud, desde cómo ingresa, ¿no? De cómo ingresa tu paciente o tu usuario o la persona a tu consultorio, ¿no? O cómo lo observan ustedes en la hospitalización. Está acostado, está tapado con la frazada, está sin pijama, se ha quitado la ropa, o si está con pijama, ¿no? En hospitalización, pero cuando es por consulta, desde que entra. Nosotros describimos en esta parte del examen mental la edad aparente, ¿no? ¿Qué edad aparente para nosotros aparenta esta persona y cuál es su edad real, ¿no? También la forma de vestirse. Normalmente pacientes o usuarios que tienen bipolaridad, están en su episodio maníaco, tienen bastante excentricidad en el vestirse, ¿no? Se visten con ropas muy llamativas, colores muy, no sé, intensos, ¿no? Y ni siquiera hay a veces una concordancia en su ropa, ¿no? Está con un chaleco, una falda encima, un polo, y así. O sea, vemos que hay algo inusual o raro, como se podría decir, en su apariencia, ¿no? También en las mujeres principalmente, los arreglos, ¿no? Si usa cosméticos, si se maquilla con bastante intensidad, todo eso se va describiendo en el examen mental. Por ejemplo, si es que vemos en el hospital, ¿no? Que si está pálido, si está cianótico, si está enflaquecido, si está con alguna de las enfermedades somáticas que se muestran con la piel, por ejemplo, ¿no? En la fase, también la expresión facial. Ustedes ya conocen cuáles son las facies, ¿no? Cualquiera de esas las podemos describir también, ¿no? ¿Cómo habla? También, de forma general. ¿Cómo es que habla? Si hay espasmofrenia, la tartamudez, si la persona tiene dificultades para hablar, está hablando lento, muy rápido, cómo camina, si está encorvado, si está erguido, si está medio cohibido, agachado, si camina con las manos cruzadas, con las manos libres. Todo eso nos va mostrando, ¿no?
qué es lo que posiblemente está expresando la persona con su actitud. Ahora también los hospitalizados, quizás no sé si hayan visto todavía en hospitalización alguna rigidez o flexibilidad seria o rueda dentada, ¿no? Pacientes que cuando hay efectos adversos por los antipsicóticos, los CEPs, el síndrome extrapiramidal, hace que tengan rigidez muscular, lo ven como robotcitos caminando, todos duritos, ¿no? Ustedes lo levantan y se quedan en una posición, ¿no? Eso es la flexibilidad seria. Le quitas la almohada y se queda como que su cabeza ahí suspendida. Le agarras la mano y sientes como si fuera el reloj, como las manecillas del reloj, se va así, va lento, ¿no? Eso es por los antipsicóticos, un efecto adverso de los antipsicóticos. Eso tenemos que describir, los tics, si hay temblores, normalmente los ansiosos o las personas que aparentemente no están teniendo la confianza adecuada, empiezan a mover sus manos, empiezan a sudar, mover su piel, agarran su ropa, están intranquilos, ¿no? Todo eso tienen que describir. También si se frota, se agarra la ropa, se agarra la cara, los agitados, ¿no? ¿Cómo es una agitación? Una persona que, pues, por ejemplo, ¿no? En la imagen acá, ¿no? Que hace varias cosas, está caminando, se va en direcciones sin sentido, está realmente con bastante energía, con bastante intranquilidad. Y los hipoactivos, que no se mueven, no responden a tu entrevista o responden lentamente, ya vas describiendo estas cosas, ¿no? Ahora también tenemos que ver si responde al estímulo o no, si estos estímulos solo a los externos, a los estímulos internos, si tienes que moverlo, ¿no? Para que pueda responderte. También si sus actividades son organizadas, ¿no? Le pides que te pase algo, lo hace, no le pides que te pase algo, no te escucha, no lo hace, le da a otra persona o está moviendo sus miembros superiores y inferiores como que si fuera un objetivo y no lo hace, ¿no? Entonces todo eso vamos describiendo, esas conductas desorganizadas. También si está impulsivo, si hace movimientos estereotipados o repetitivos, y también de acuerdo a las actitudes que muestra el entrevistador o cómo habla, si repite lo mismo, si hace caso, todo lo que puedan ver en cuanto a la conducta de la persona, pues lo describimos en apariencia general y actividades psicomotoras. También, ¿cómo es que manifiesta sus emociones? Dice, ¿no? Doctora, estoy triste, doctora, y se ríe, ¿no? Entonces, algo raro, ¿no? Entonces ahí escriben ustedes, ¿no? Usuario expresa tristeza, sin embargo, muestra o esboza una sonrisa, ¿no? ¿Cómo está expresando? La actitud hacia el médico y hacia el examen. En este acápite nosotros mostramos o escribimos si el paciente es colaborador o no, ¿no? Muchos de ellos van a la consulta obligados, ¿no? Los niños, los adolescentes o los consumidores, ¿no? De alcohol, que la familia los trae a la fuerza, no colaboran, no te quieren responder, son suspicaces, indiferentes, están hostiles, como que recelosos, desconfiados, todo eso lo describe en su examen mental, ¿ya? Otros que son los maníacos también, pues, ¿no? Mayormente mujeres que vienen seductores, están ahí con la ropa escotada, como que sonríe al doctor, está haciendo ojitos y todo eso, también esa actitud podemos identificar, ¿no? Si es amable durante la entrevista, si está interesado en la entrevista, si aparentemente te está contando la verdad, porque uno se va dando cuenta que a veces está ocultando información. Impresiona ocultar información, impresiona minimizar sus conductas, o sea, todo lo escriben ahí. Si no encuentran algo técnico, con sus propias palabras, ¿no? La idea es que ustedes puedan describir lo que están viendo. También otra cosa es el contacto visual. Si la persona te mira o no te mira. Las personas con autismo no hacen mucho contacto visual o hacen un contacto visual diferente o extraño, ¿no? Como que te quedan mirando por mucho tiempo y no sueltan la mirada. O en ningún momento te miran. Ellos miran a otro lado. Un ratito te miran y miran para otro lado. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de contacto ocular. Luego, el segundo aspecto importante del examen mental es la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Ya lo han visto, ¿no? Antes, según el sílabus, es la capacidad de apercibirse de sí mismo y del entorno. O sea, cómo la persona está relacionada y consciente a su alrededor y a sí misma.
Y entonces vamos a ver que hay alteraciones de esta conciencia. Si esta está aumentada también en los bipolares o maníacos, en su fase maníaca, hay bastante aumento de esta conciencia. Están con hipervigilia o vivencia de hiperclaridad y amplitud de la conciencia. Están como que más, se podría decir, hipervigilantes, ¿no? O también la disminución de la conciencia, que va desde lo más leve hasta lo más severo, ¿no? Primero somnolencia, como algunos están acá, ¿no? Como entrando al sueño, que se están durmiendo en la somnolencia, que podemos ver en los pacientes, ¿no? Le han dado benzodiazepinas, diazepam la noche anterior, y al día siguiente están pues como que queriendo despertar para hacer la entrevista, están somnolentos. Y otros que ya están con bastante cantidad todavía en su organismo de este fármaco y están obnubilados, ¿no? Ya los soporosos sí, ¿no? Con los grandes. Ahora, también la atención, se observa la atención. Si hay, en acá lo más probable es que hay mucha distraibilidad, ¿no? Se están distrayendo bastante. ¿Ya? Creo que como en el colegio, los voy a separar. ¿Ya? Los voy a poner acá y allá los que están distraídos. Y como he dicho en la anterior clase, no vino, ¿no? O sí vino el que se estaba durmiendo. Muy bien. En la anterior clase les voy a mandar a la próxima paleta cuando estén distraídos. Eso también lo observamos en los pacientes, si nos está prestando atención o no, hay con distraíbilidad, ¿no? Y la hiperprosexia. La hiperprosexia es aumento de la atención, o sea, está demasiado enfocado en una actividad, pero es fácil que cambie la atención, está atento a lo que está viendo ahí. Escucha una bulla, se pasa a la otra y está atento ahí. O sea, demasiado, se podría decir con bastante atención a lo que está sucediendo alrededor. ¿Ya? Demasiado, es extremo, es una alteración. Y la hipoprosexia también, que está distraído, no puede prestar atención, está mirando algo así distraído, pero le dicen, hay una bulla, ¿no? Algo pasa, le es difícil cambiar la atención a la otra, todo lo contrario. ¿Ya? Y la distraibilidad, como les decía, que se distrae con cualquier cosa, ¿no? Lo otro, dentro de este capítulo de la conciencia, está la orientación en tiempo, espacio y lugar, y persona. Lugar o espacio y persona, ¿no? En el tiempo. ¿Cómo le decimos cómo evaluamos esto? Quizás lo han visto en neurología también, el mental, ¿no? Pero también acá nosotros vemos, ¿no? El tiempo. ¿Qué día es? ¿Qué hora es, señor? ¿No? ¿En qué año estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿Primer piso, segundo piso? ¿Quién es usted? Dígame su nombre completo, su fecha de nacimiento. Ahí, usted, haciendo la anamnesis general, ustedes ya van viendo esta parte, ¿no? La orientación. ¿En quiénes se ven alterados? Que están desorientados. En los pacientes con demencia, ¿no? Con demencia senil, Alzheimer, toda esta gama de demencias, ya vemos que el ancianito pues ya no sabe qué año es, te responde el nombre del presidente pues de hace años, ¿no? No sabe quién lo trae, está en el segundo piso y te dice estoy en el primer piso, no sabe dónde vive, ya no sabe su dirección, todo eso se evalúa ahí. También hay algunas alteraciones de la falsa orientación o confabulada. La persona con el abuelito, ¿no? El adulto mayor con demencia, no es a propósito, no es porque quiera mentirte, solo que se da cuenta de su discapacidad, de que no recuerda, digamos, quién es esa persona y automáticamente su cerebro inventa algo. Inventa, no, es mi vecina la que me ha traído, ¿no? Para no dejar de darle información. Eso es, así se le llama mayormente a la confabulación, una falsa orientación. Pero no es a propósito, ¿eh? No es como una mentira. Luego está el lenguaje, ¿no? El lenguaje vamos a ver desde cómo nos habla, ¿no? Desde cómo empieza a describirse, a decirnos el motivo por el que viene. Ya vemos la velocidad, la productividad del lenguaje, la relación entre el curso, los temas, si se distrae al momento de hablar y todas las anormalidades que pueda haber. Desde el mutismo, ¿no? Que la persona tiene la capacidad de hablar, pero en ese momento no habla nada. Y también hay mutismo selectivo, obviamente en los niños, ¿no? Al colegio van, no hablan nada.
En cambio, en su casa sí habla, ¿no? Es un mutismo selectivo. Ahora, la taquifemia o taquifasia, ¿no? Que habla las palabras más rápido, en menor tiempo, más palabras, más cantidad de palabras, así se le denomina. Y la bradifemia o bradifasia, que es más lento, ¿no? Habla lento, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿no? Entonces la otra, la que está maníaca, dice, hola, ¿cómo estás? Yo estoy diciendo esto, eso que te empieza a contar todo, ¿no? Te da toda la información rapidito. La dislalia, que es, hay una alteración en la emisión de los sonidos, ¿no? Como que no le entiendes, porque no lo pronuncia adecuadamente. Y la disartria, que ya la articulación, mayormente es también con los que les damos, por ejemplo, benzodiazepinas, y empieza a hablar como que no articula bien las palabras, y otras alteraciones también que puede haber. Luego el tartamudeo o espasmofemia, ¿no? Que lo conocen, la redigeración, que es la repetición de la misma palabra o frase. Está hablando, y yo tengo una exposición, algo así, ¿no? Está hablando la persona y empieza a repetir la misma palabra. La coprolalia, que es la emisión de palabras obscenas, ¿no? Empiezan a decir groserías involuntariamente, no es que lo sea a propósito, como el síndrome de Tourette, ¿no? Empieza a repetir a veces groserías sin querer. La palilalia o estereotipia verbal, la repetición uniforme de palabra o sílaba de forma espasmódica, ¿no? La ecolalia, o sea, tú le dices, señora, ¿cuál es su nombre? Y te dice, ¿cuál es tu nombre? O ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Se te repite todo lo que. La ecolalia se ve que es una de las características también en los niños con autismo, ¿no? Empiezan a hacer esta ecolalia con sus padres, ¿no? En cuanto al curso de lenguaje, la circunstancialidad, eso pasa más o menos, a nosotros nos pasa cuando no sabemos la respuesta, te preguntan algo en la visita, ¿no? De semiología y le dice, y tú no sabes la respuesta y empiezas a decirle varias cosas como que semejantes, estás ahí dando vueltas en la idea y no le llegas a decir nada, solo para que no se den cuenta que no sabes la respuesta, ¿no? Pero eso es como que nosotros lo estamos haciendo a propósito, nos damos cuenta, pero ellos no. Cuando hay una alteración, no se dan cuenta, te empiezan a hablar de todo, varias cosas y nunca llega al objetivo. O llega muy tarde, en este caso llega muy tarde. Se da una vuelta toda la información, pero al final ya te dice un poco, ¿no? El lenguaje vago, o sea, que no da información, te dice muy pocas cosas, ¿no? No tanta información como la que le estás pidiendo. Y el prolijo es todo lo contrario. Cuando, por ejemplo, alguien que sabe de un tema, ya, como nosotros, ¿no? Personas sin una alteración, tú le pides una explicación de algo y te lo das del detalle mínimo, te explica todito, con todas las características, ¿ya? Pero en una alteración pasa eso, ¿no? Le dices, ¿dónde vives? Tan solo, o sea, tú le estás pidiendo la dirección, dame la dirección de tu casa, pero él te dice, te vas a salir a la puerta, das una cuadra a la derecha, vas a ver una casa blanca, que ahí vas a ver una dirección que dice tal, y te explica así detalladamente, pero tú no le conoces, tú no le has pedido esa información. Entonces, dando un lenguaje prolijo. El tangencial, como les decía, la circunstancialidad es como que se da una vuelta para dar la respuesta, ¿no? Pero llega la respuesta. Y la tangencialidad no, se fue. Le preguntaste algo y te responde otra cosa. ¿Qué has comido hoy día? Yo he ido a la universidad y he tenido clases de psicología médica. Yo no te he preguntado eso, ¿no? Entonces, como que su respuesta es tangencial. Y luego también la ensalada de palabras. Ninguna de las palabras tiene conexión con la otra. Entonces, tú le escuchas y no entendiste nada, ¿ya? Porque empieza a hablar de una cosa, de otra cosa y ninguno tiene conexión. Y el disgregado, que ya sin sentido, no tiene sentido lo que te está diciendo. Y ya las afasias, ¿no? Que ustedes conocen, la afasia motora de Broca, que es la imposibilidad de emitir la palabra, pero la persona sí comprende, ¿no? La comprensión está conservada. Y la afasia sensorial de Wernicke, que es la incapacidad para comprender el significado de la palabra y el lenguaje escrito. Pero no hay conexión entre la palabra y su representación mental. Mayormente cuando hay una visión, ¿no? En esas áreas. Luego entramos al estado afectivo, ¿ya? Lo que hemos visto antes, ¿no? Las emociones, los sentimientos, aquí lo podemos describir de alguna forma. El estado de ánimo y el afecto. Así lo denominamos nosotros en el examen mental. El estado de ánimo, ponemos lo que la persona te dice. ¿Cómo está? Tú le preguntas cómo te sientes hoy, qué emoción estás sintiendo y te dice estoy triste, estoy cansado, no sé, ¿no? Lo interpreta así, ¿no? Estoy con miedo o estoy mal. Todo eso, algunos en su examen mental lo ponen entre paréntesis y escriben, ¿no?
usuario en estado de ánimo dice estoy bien. ¿Ya? Si no lo pones con las palabras que dice la persona, puedes poner eutímico. Eutímico es que te dijo que está bien, que está su estado de ánimo. Deprimido o hipotímico es lo contrario, que está triste, ¿no? Y hipertímico, que es el que está eufórico, que te dice, ¿no? Estoy con muchas ganas de hacer cosas, estoy demasiado feliz, doctora, estoy, no sé, exaltado, te dice, ¿no? Entonces puede estar eufórico. El expansivo también se parece un poquito al eufórico, pero como que te contagia, ¿no? Está feliz, tranquilo, está alegre, pero te contagia, es como que irradia toda esa emoción. Está expansivo, o está irritable, o alexitímico, ¿no? Cuando mencionamos que está alexitímico, cuando tú le preguntas ¿cómo te sientes? No puede decirlo, no lo puede expresar. No sé cómo expresar lo que estoy sintiendo, ¿no? El ansioso, pues está enfadado, preocupado, todo ponemos eso entre paréntesis, ¿no? Y el afecto es como nosotros lo percibimos. Nos dice, estoy feliz, pero como les dije, ¿no? Doctora, estoy triste, ¿no? Y se está riendo. ¿Es congruente, ¿no? Con lo que observamos? Entonces pues, nosotros podemos poner afecto, congruente o no congruente. También podemos poner que está restringido, o sea, la intensidad, el tono, la resonancia está más bajo. Está como que restringido, o sea, así como que plano, ¿no? No te expresa de alguna forma con su actitud, con su forma de expresarlo, la emoción que te ha dicho. Y aplanado o embotado. Mayormente, restringido es cuando vemos que no ha consumido ninguna sustancia, ningún fármaco. Pero aplanado y embotado mayormente se describe cuando ha consumido, por ejemplo, alguna droga o las benzodiazepinas también. Lo ves como que sin poder expresar una emoción, como que cansado, aletargado, y le decimos, ¿no? Aplanado o embotado. Ahora, también si hay mucha labilidad afectiva. ¿Qué es la habilidad afectiva? Que no puede controlar, ¿no? No puede controlar la alegría o la tristeza, y en un momento o en una situación no adecuada empieza a llorar, ¿no? Ya no puede aguantar y empieza a llorar o se ríe a carcajadas, ¿no? En un lugar no adecuado. Y también, como decía, puedes poner que está congruente o incongruente, ¿verdad? Ahora, el pensamiento. Hay la relación entre el estado de ánimo y contenido, ¿no? Por ejemplo, te ha contado todo lo que estaba triste, pero tú lo viste sonriendo en toda la entrevista. No fue congruente, pones ahí, ¿no? No es congruente el estado de ánimo que refiere el paciente con el contenido de la información que me ha dado, ¿verdad? Y el otro aspecto importante del examen mental es el pensamiento. En el pensamiento vamos a ver el contenido, los temas que le preocupan, todas las ideas que tiene, tendencias, sus actitudes dominantes y las principales alteraciones que pueda haber en esto. Entonces, el pensamiento es un tema que pues, en psicopatología es hay bastante información, hay muchas alteraciones en el pensamiento, ¿ya? Y el lenguaje es la forma de expresar el pensamiento. Van a ver que está muy relacionado. Algunas alteraciones que hemos visto en el lenguaje también lo vamos a ver en el pensamiento, pero tienen como un término de definirlo un poquito ya más relacionado al pensamiento. En el otro era taquilalia, ¿no? En cambio aquí es taquipsiquia, aceleración del pensamiento. O sea, rapidito empieza a hablar, porque su pensamiento también está siendo acelerado, igual a la taquipsiquia. Ahora, también hay bloqueos del pensamiento. Estoy hablándoles así y me quedo callada, ¿no? ¿Qué pasó? Y luego continúo, como si nada hubiera pasado. Se me bloquea internamente y luego continúo, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con algunos pacientes con esquizofrenia. Puede estar relacionado porque sí, pues no, es netamente el pensamiento, o también por las alucinaciones que a veces están escuchando ellos, ¿no? Escuchan que algo le está hablando, alguien le está hablando y se quedan calladitos. Están escuchando y aparentemente no te contestan. Hay bloqueo de pensamiento que continúa con lo que está hablando, y otros que estoy hablando de este tema, me quedo callada y después empiezo a hablarles de otra cosa. Nuevamente les empiezo a hablar de la motivación, digamos, ¿no? Algo raro está pasando con mi pensamiento, ¿no? Luego, en la forma, la fuga de ideas. Es, por ejemplo, cuando está hablando de una cosa igualito, ¿no? Pero rapidito, se salta de ideas sin bloqueo. Estoy hablándoles, digamos, ahorita de este tema y les empiezo a hablar. Ayer me fui de paseo, estaba con mi familia y hace 4 días estuve comiendo ensalada, ¿no? De frutas.
O sea, como que me fui de una cosa a otra cosa y así, ¿no? Se le dice fuga de ideas. Ahora, también está el pensamiento prolijo o circunstancial, igual que el lenguaje, ¿no? El que da demasiados detalles y el que te habla muchas cosas y no llega a su objetivo. Tangencial, el pensamiento tangencial, como les decía, te da la respuesta que no es, ¿no? El descarrilamiento. Hay asociaciones laxas, como que te habla de algo y también como que se está yendo a otra cosa, luego regresa y así va hablando y el pensamiento está como dice, ¿no? Como el carro o el tren descarrilado, está yéndose para otro lado. Luego está también la perseveración, incapacidad de cambiar de una idea. Tú le estás hablando, estamos hablando, ¿no?, de alguna situación, vamos a irnos de paseo, sí, y luego dice uno, vamos a la clase, ¿no? Y él sigue pensando, no, estamos hablando del paseo y el paseo y el paseo y todo quiere hablar del paseo. No puede cambiar a otra idea que ya corresponde, ¿no? Que los demás ya están pensando en otra cosa y él sigue pensando en el paseo. O sea, hay una perseveración del pensamiento. Cuando